llama, o este mensaje se llama, obedecer sin entender. Ya ustedes entienden por qué es tan difícil la prédica. Ok, obedecer es una de las actividades que nosotros más tenemos que hacer en nuestra vida. Pero no solo en nuestra vida ministerial, sino en nuestra vida normal, común y corriente. Yo creo que de las primeras palabras que a nosotros nos enseñan es: tú tienes que obedecer. Obedece a tu mamá, obedece a tu papá, obedece a la profesora. O sea que desde muy pequeños a nosotros nos están mandando a obedecer. Sobre todo las madres de hijos varones, esa debe ser la palabra que más decimos, ¿verdad que sí? Sin embargo, hay una persona a la que tenemos que obedecer sin entender. ¿Por qué? Porque a tu jefe, a tu papá, a tu mamá, a mí, tú lo tienes que obedecer, pero tú entiendes la lógica detrás de que tienes que obedecer. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Lamentablemente no funcionan así. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no entendemos, que muchas veces son muy locas y que no tienen ningún tipo de sentido para nosotros, pero para Él, que sí conoce el principio, el medio y el final de la historia, sí tienen todo el sentido del mundo. Algo que tenemos que tener claro es que Dios nos eligió para ser sus hijos. O sea, el hecho de que tú estés aquí, de que tú estés vivo, no es una casualidad, no fue un accidente, no fue un error, sino que Dios te eligió para ser su hijo o su hija. Y Dios te eligió mucho antes de nacer. Dios de hecho te eligió antes de que el mundo existiera. Y antes de que Él entregara el regalo más preciado, que es su Hijo Jesucristo, nosotros no éramos sus hijos, nosotros éramos su pueblo, sus criaturas. Sin embargo, el hecho de que Jesús viniera a esta tierra, de que se hiciera hombre y muriera por ti y por mí, fue lo que nos hizo realmente, nos dio esa condición de ser hijos. Y está muy claro en Efesios 1:4, donde Dios nos dice que antes de haber creado el mundo, Él nos amó primero y nos eligió para que fuéramos santos e intachables a sus ojos. O sea, Dios decidió que tú y yo formáramos parte de su familia. Sin embargo, ser hijo acarrea muchos derechos, pero también acarrea deberes. Y no, o sea, sí, tú tienes derecho a una herencia, por ejemplo, tú tienes derecho a un apellido, pero también tú tienes obligaciones que cumplir como hijo. Y con Dios eso no es la excepción. Como sus hijos tenemos el derecho de ser llamados sus hijos, pero también tenemos una serie de deberes que están todos escritos en su palabra. Y uno de los más importantes, o probablemente el más importante, es obedecerlo. Y de ahí el título de la prédica, obedecerlo. ¿Por qué? Porque obedecer, como les dije, no es algo que a nosotros como seres humanos nos gusta. Regularmente para obedecer nos tienen que poner consecuencias o favores. O sea, si tú obedeces, te llevo a tal sitio. Si tú cumples tu deber, te ganas tal cosa. O sea, obedecer es algo que se nos complica tanto a nosotros, los seres humanos, que hasta en la vida diaria, cuando tú obedeces, tú recibes una recompensa. Sin embargo, cuando se trata de Dios, obedecer no tiene una recompensa en principio tan clara. Sobre todo cuando Dios te manda a hacer cosas que tú no entiendes. Sin embargo, durante toda la palabra, Dios se la pasa recordándonos que tenemos que obedecerlo. Por ejemplo, en Jeremías 7:23 dice: obedézcanme y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que yo les diga y les irá bien. O sea que Dios quiere que tú seas su hijo, que tú seas su hija. Dios quiere que tú le obedezcas
y por causa de tu obediencia a ti te va a ir bien. Entonces, si te va mal, ¿qué pasó? Que no obedeciste. Que nos vaya mal es una consecuencia de nuestra desobediencia. Y de hecho Jesús también dijo, si ustedes me aman, hagan lo que yo les digo. O sea, para Dios el obedecer es sinónimo de amor. Y Dios muchas veces nos pide cosas locas, pero muchas veces también nos pide cosas que nos cuestan mucho. Y desde el día en que Dios creó al hombre y a la mujer, le está dando instrucciones relativas a la obediencia. Dios puso a Adán y a Eva en un lugar hermoso, le dijo qué hacer y qué no hacer, y justamente ellos hicieron lo que Él le dijo que no hicieran, porque somos desobedientes por naturaleza. Dios también le dio instrucciones a los israelitas. Los israelitas eran su pueblo elegido, fue el pueblo que Dios eligió para ser llamado su pueblo. Y desde los primeros libros de la Biblia, desde Deuteronomio, desde Éxodo, Dios le está dando instrucciones muy claras a los israelitas. Por ejemplo, en Deuteronomio 20 vemos que Dios le dice a los israelitas que les va a entregar una tierra prometida. Pero le explica bien que en esa tierra habían unas tribus, y menciona esos nombres horribles de esas tribus, que habitaban esa tierra y que ellos tenían que sacar de ahí. ¿Por qué Dios les pidió a los israelitas que sacaran a esas tribus de ahí? Simple y sencillamente, hermanos, porque en esos lugares se hacían cosas que a Dios no les agradaban. En ese lugar se hacían cultos idólatras, ellos tenían muchísimos dioses, para cada dios ellos tenían algo, el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios de la fertilidad, el dios de cualquier cosa, you name it, ellos tenían un dios. Pero también había mucho pecado. Se hacían sacrificios humanos, se hacían sacrificios de niños, se hacían orgías. O sea, la verdad es que esa tierra que Dios le prometió a Israel, en ese momento era un antro de perdición. Ahí existía todo lo que no le agradaba a Dios. Entonces, Dios les dice, ustedes van a ir a ese lugar, ustedes van a desalojar, a aniquilar, a sacar a esa gente de ahí, porque yo no quiero que ustedes se contaminen con lo que hay ahí. Simple y sencillo. Hasta les explicó la razón por la cual ellos debían destruir a todo ser viviente de esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios estaba preocupado por los israelitas y quería que ellos no se contaminaran con lo que ahí ocurría, porque todo lo que ahí ocurría, Él lo aborrecía. Y un poco más atrás en la Biblia vamos a ver que Dios le entregó esa tierra, hasta les dijo en Éxodo los perímetros que iba a tener esa tierra, les ordenó que la desalojaran, pero simple y sencillamente ellos no lo hicieron. No lo hicieron. O lo hicieron parcialmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estaban cansados, porque tenían 40 años divagando en el desierto, porque les dio miedo. Por muchas razones, ellos decidieron no obedecer a Dios, sino que ellos hicieron algo que yo le he llamado obediencia selectiva. O sea, ellos ocuparon la tierra y ellos desalojaron a algunos habitantes, a otros no, a otros lo que hicieron fue que los sometieron como esclavos, a otros simplemente los dejaron ser y estar en ese lugar y automáticamente ellos desobedecieron a Dios. Y eso nos puede parecer a nosotros como muy lejano. Bueno, eso es allá, antes de Cristo, eso no tiene nada que ver conmigo, yo soy una persona muy obediente. Pues no. La verdad es que esta historia se repite hoy con cada uno de nosotros. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo,
nosotros no lo hacemos, nosotros lo posponemos, nosotros lo hacemos a medias, nosotros lo hacemos de la forma en que nosotros entendemos que va a funcionar y no necesariamente como Dios nos está mandando a hacerlo. Y para un Dios de amor es cuesta arriba decirte o decirle en ese momento al pueblo: mira, yo quiero que tú destruyas, aniquiles. Las palabras son bastante fuertes. ¿Pero por qué, amados? Cuando Dios nos da instrucciones tan claras que a veces pueden parecer duras y hasta contraindicadas con la naturaleza propia de Dios, es porque Él nos está cuidando de algo peor. Cuando Dios te dice que te alejes de alguien, cuando Dios te dice que te salgas de algo, cuando Dios te manda a poner límites, es porque Él te está cuidando. Sin embargo, nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y Dios nos manda a alejarnos de fulano o de mengano. Y nosotros empezamos: ay Dios, pero es que me da mucha pena porque Él es tan bueno y porque Él me necesita y porque mira lo que hemos construido. No, si Dios te está mandando a hacerlo, tú tienes que obedecer aún sin entender, porque Dios sí entiende por qué te está mandando, porque Él sí tiene el panorama final de lo que está haciendo contigo. Y justamente eso era lo que pasaba con los israelitas. A nosotros nos gusta obedecer a Dios siempre y cuando las instrucciones parezcan fáciles. Y sobre todo si hay una recompensa clara, ¿verdad? Ahora, si Dios nos manda a hacer cosas locas o disruptivas, o que allá afuera puedan decir que tú te estás volviendo loco o que tú te estás volviendo loca, entonces ya no nos gusta tanto obedecer. Nos gusta obedecer siempre y cuando tengamos de antemano la recompensa. Digan algo. Sin embargo, Dios no funciona así, porque Dios trabaja contigo con un plan maestro. Y no siempre las cosas que te va a pedir hacer o no hacer, tú vas a ver el resultado inmediato de hacerlo. Y este es un mensaje importante para este tiempo, para nosotros como congregación y para cada uno de nosotros de manera individual. ¿Por qué? Porque Dios está demandando de su pueblo, de su iglesia, y por eso estamos en esta serie todavía que se llama Iglesia. Dios está demandando de nosotros obediencia. ¿Por qué? Porque la única forma de ser santos, que Él lo dijo en unos versículos más atrás: ustedes serán mis hijos, pero los quiero santos, como dice en Efesios. La única forma de nosotros presentarnos santos ante Dios es obedecerlo. Y obedecerlo a la primera, bueno, a lo mejor no es tan fácil obedecerlo a la primera, pero sí tener la firme convicción de que lo vas a obedecer. Es muy difícil para nosotros como seres humanos seguir instrucciones. Y hace un mes prediqué un mensaje que se llamaba así, instrucciones, y hablaba hasta de las instrucciones de armar los muebles de IKEA y demás. Sin embargo, señores, eso en nuestra vida ministerial y en nuestra relación con Dios es lo que nos va a permitir que realmente el plan que Dios tiene para ti y para mí se cumpla. El pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas por el desierto, por desobediente también, pero finalmente, comandados por Josué, entran a la tierra prometida. ¿Qué pasa? Que Josué muere justamente en ese momento. Y ahí empieza la independencia del ser humano, en el que todos queremos tirar para nuestro lado y ser los protagonistas de la historia. Y lo que nos relata Jueces 1
a partir del versículo 19, es que ellos, las tribus de Israel, que hasta ese momento habían peleado como un pueblo, decidieron empezar a pelear de manera individual. O sea, ellos se dividieron el terreno, le preguntaron a Dios que quién iba a empezar. Dios le dijo que iba a empezar la tribu de Judá. Y así empezaron ellos a conquistar la tierra. Sin embargo, al principio, como siempre pasa en la vida del cristiano, todo era fácil y todo iba bien. Pero luego empezaron a aparecer los obstáculos. Y ahí es que obedecer ya no es tan chulo, ¿verdad? Judá había conquistado varios pueblos y había hecho lo que Dios le dijo que hicieran. Sin embargo, llegaron a un lugar donde los cananeos tenían carros de hierro y ya eso los asustó. Y dijeron, no, yo con esto no me voy a enfrentar, ¿no? Hasta aquí. A esto lo vamos a dejar tranquilo porque estos son peligrosos. Entonces lo vamos a dejar aquí quieto, ¿verdad? Luego, también la tribu de Benjamín, que se fue por su lado, no logró sacar a los jebuseos, pero entonces los sometieron como esclavos. Pero es que Dios no le dijo que los sometieran como esclavos. Dios le dijo que los sacaran de la tierra. Entonces, al principio, cuando venimos de encuentro, todo es maravilloso, todo es muy chulo, todo nos encanta. Pero a medida que la cosa se va poniendo complicada, como que ya, Señor, no me mande a mí, no, dame un chance, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, señores? Que obedecer es desde el día 1 que usted conoce a Jesús hasta el día que Jesús venga o usted se vaya a encontrar con Él. Entonces, obedecer parcialmente también es desobediencia. Cuando usted cumple la parte que le conviene, pero la que no le conviene, dice Dios, mira, yo pienso que yo me voy a dejar de juntar con fulana, pero no con fulana, porque tú sabes que con fulana yo trabajo, entonces eso va a generar un tema en la oficina. No, Dios te mandó a no juntarte ni con fulana ni con sutana. O Dios te dice simple y sencillamente, mira, salte de ese lugar, ya tu tiempo en ese lugar terminó. Dios, pero es que yo gano muy bien ahí, la cosa está muy mala, entonces yo no puedo dejar mi trabajo porque tú sabes. Entonces empezamos nosotros a darles explicaciones a Dios de por qué no podemos obedecerlo. Y somos tan bárbaros que le decimos, pero yo hice una parte. No, por eso quiero hoy decirte que la obediencia parcial es desobediencia. Porque la desobediencia parcial fue lo que hicieron los israelitas. Los israelitas, algunos pueblos los sacaron, a otros los sometieron, a otros les cogieron miedo y se quedaron ahí con ellos. Sin embargo, cuando tú desobedeces, tú le estás diciendo a Dios que lo que Él te mandó a hacer no estaba bien. Y que tú decidiste hacerlo a tu manera. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Porque lo que no sabía el pueblo de Israel es que Dios los estaba protegiendo a ellos mismos de caer en lo que finalmente, como quiera, cayeron. Y era de no contaminarse con estos pueblos idólatras a los que Dios aborrecía. Entonces, cuando Dios te pide cosas que parecen duras, Dios te está cuidando a ti. Y muchas veces está cuidando hasta esa persona a la que tú entiendes que tú le vas a hacer daño. Pero Dios es un Dios de amor. Es imposible que en su ecosistema Él nos permita hacer cosas que vayan a poner a otro en peligro. Lo que pasa es que esos pueblos años atrás habían sometido constantemente al pueblo de Dios, habían retado a Dios, habían desobedecido a Dios y Dios ya había declarado que iba a haber juicio para ellos. Sin embargo, los israelitas en su discernimiento entendieron que no, por múltiples razones que vamos a ver más adelante. La desobediencia parcial o total
lo que hace es que nos deja expuestos. Porque cuando Dios te manda a obedecer, te pone un seguro si tú lo haces. Cuando tú lo haces a medias, digamos que tú tienes la mitad del escudo, o sea que no tienes nada. Y cuando simplemente no lo haces, estás totalmente desprotegido. Es muy difícil cuando Dios nos manda a poner límites con alguien. Pero es aún más difícil cuando Dios, y atiendan aquí, nos obliga a permitir que otro viva las consecuencias de su pecado. Pero tú no sabes por qué Dios lo está haciendo. Entonces, cuando tú evitas que el otro viva las consecuencias de su pecado y lo tapas y lo cubres y le pasas paños tibios a sus malos comportamientos, tú estás siendo piedra de tropiezo para esa persona. Porque tú le puedes estar hacer viendo que lo malo que él está haciendo o ella está haciendo está bien. Tú estás patrocinando su mala conducta. Y ustedes saben lo peor, que muchas veces nos hacemos cómplices. En derecho, cuando usted en una situación, usted o es cómplice o denunció el asunto. No hay forma de usted ser imparcial. Entonces, eso mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando usted, sabiendo que alguien está haciendo lo malo, lo cubre, lo tapa, lo guarda, lo esconde, usted también está pecando y usted también se está haciendo cómplice de eso que el otro está haciendo. Y por eso Dios es tan claro en exponer todo aquello que te puede contaminar. Porque al final del día, Dios lo que te está haciendo es cuidándote a ti. Cuando tú y yo actuamos de esa forma, y por ejemplo para nosotros los padres es muy fácil actuar de esa manera, tú estás impidiendo que el otro viva su propio proceso. Tú estás impidiendo que el otro se arrepienta. Pero lo más importante es que tú estás impidiendo que Dios trabaje con esa persona. Entonces, muchas veces lo que Dios nos pide nos duele muchísimo. Confrontar duele. Y confrontar a alguien que amas duele aún más. Pero obedecer sin entender es lo que va a traer sanidad para ti y para esa otra persona. Y cuando tú no lo haces, cuando tú desobedeces, y quiero ser muy enfática en el tema de las relaciones personales, tú estás pecando. Porque Dios probablemente lo que te está usando es de instrumento para que otro pueda recibir sanidad, para que otro pueda ser confrontado con su pecado y el Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado. Pero queremos usurpar la función del Espíritu Santo. Señores, mira, hay cosas, a mí me relajan en los grupos de aquí que yo estoy, me dicen comando. Pero es que a lo mejor por mi programación de abogada, que Dios todavía tiene que trabajar mucho, para mí las cosas que están mal y ya. Entonces, a veces pasarle paño tibio a algo chiquito que está mal hace que eso se vuelva un monstruo que tú pudiste haber desde el principio ayudado a esa persona a ser diferente o a hacerlo diferente. Entonces, cuando tú desobedeces parcialmente, tú estás desobedeciendo. Y la desobediencia, amados, es pecado. Porque ya vimos más atrás que lo que Dios quiere de ti y de mí como sus hijos es que le obedezcamos. Entonces, si tú desobedeces, tú estás pecando. Y el pecado tiene muchas consecuencias, pero dos muy importantes que quiero resaltar. Primero, hace que te separes de Dios, porque te sientes mal, porque viene el espíritu de culpa y te oprime, porque no te sientes digno. Y dos, hace que el enemigo te oprima
Y eso fue lo que pasó con Israel, pero yo lo quiero aterrizar a que eso es lo que pasa hoy con nosotros. Muchos de los procesos que nosotros estamos viviendo hoy son consecuencias de nuestra desobediencia. No fue que el diablo se metió, fue que tú le abriste la puerta para él entrar. Y como dijo Camila en la clase de Let's Bible del lunes, que fundimos ahí todos los lunes, ¿verdad? Un cristiano, el diablo no lo puede poseer porque es propiedad de Cristo. O sea, si usted tiene una casa, usted tiene un título de propiedad de esa casa, ningún invasor puede venir y meterse en su casa. Ahora, si usted no es propiedad de nadie, si la casa no es propiedad de nadie, pues eso es un deporte nacional aquí en este país, invadir inmuebles, ¿verdad? Pero entonces cuando tú eres propiedad de Cristo, el diablo puede tocarte la puerta, tratar de colarse por la ventana, oprimirte, causarte dolor, pero no te puede poseer. Pero sí puede hacerte mucho daño. ¿Y es que Dios lo permite? No, es que tú permitiste, le diste legalidad a eso para que te oprimiera. Y en el primer servicio hacía el cuento de que mi hermanita, o sea, somos dos hermanas, no hay nadie que sufra más chantaje que un hermano mayor. No hay nadie más chantajista que un hermano menor. Y mi hermana, un día, qué sé yo tenía como 12 o 13 años, ella tenía 5 o 6, y nosotros, mi mamá fumaba en esa época, fue una amiguita del colegio, cogimos un cigarrillo, lo prendimos, dimos un par de copazos, nos pusimos malísimas y soltamos eso, porque mi mamá y mi papá fumaban y yo quería saber de qué se trataba ese asunto, pero la verdad es que a mí no me llamó la atención. Pero hubo un problema, que mi hermana me vio. Entonces mi hermana duró 2 años chantajeándome con que ella le iba a decir a mi mamá que yo fumé. Mi mamá, que ahora ustedes la ven así súper chula, pero era, o sea, eso probablemente a mí me hubiese podido costar la vida. Entonces, ya ustedes saben que íbamos, vamos a salir de paseo. ¿Quién va adelante? Siempre el más grande que va adelante. Y dice mi hermanita, no, yo voy adelante. Y yo hacía. Y me sentaba atrás. ¿O a quién le toca tal cosa hoy? Y yo, que siempre he sido como bien guerrillera, mi mamá decía, adivinen qué, señores, que como 2 años después, ella, estamos ahí en un dime y te diré, y ella me dice, sigue ahí, que se lo voy a decir a mami. Y pasa mi mamá por el pasillo y me dice, ¿qué? ¿Que tú la encontraste fumando hace 2 años con fulana? O sea, señores, que mi hermana me tuvo chantajeada 2 años con algo que mi mamá supo el mismo día. Porque obvio le faltaba un cigarrillo, díganme. Entonces muchas veces nosotros nos alejamos de Dios porque cometemos pecado, creyendo que se lo vamos a esconder, creyendo que Él no se va a dar cuenta, y Él lo sabía antes de tú hacerlo, y Él te perdonó antes de que tú lo hicieras. Sin embargo, el pecado tiene esa cualidad de hacerte sentir culpable e indigno. Entonces, el pecado, al igual que lo que era Canaán en ese momento, lo que hace es separarte de Dios. ¿Por qué? Porque Canaán era un antro de perdición. Ya les dije que adoraban dioses, hacían orgías, hacían cosas abominables. La Biblia lo detalla con buen detalle, valga la redundancia. Sin embargo, ofrecía un estilo de vida atractivo. ¿Por qué? Porque a la diosa Cera, que era de la fertilidad, tú la adorabas, pero tú no tenías que obedecerla. Tú le ponías su sacrificio y va a Charlie. Entonces los israelitas que venían de 40 años de estar ahí guiados por Dios con una columna, con maná, con qué sé yo qué,
dijeron, ay, pero esto es chulo, porque aquí no hay que obedecer a nadie. Aquí solamente idolatramos, traemos un sacrificio y le damos para allá. Entonces, amados, hoy nosotros seguimos siendo igual de idólatras que los israelitas, o peor. ¿Por qué? Porque empezamos a idolatrarnos a nosotros mismos. Cuando tú desobedeces a Dios, es tu ego el que se activa. Eso no, yo puedo, yo me lo merezco, la tarjeta pasa, fulano no se va a enterar. Y por ejemplo, no sé aquí cuántos vienen de la fe católica, yo soy un caso, ¿verdad? Cuando llegamos a este lado del río decimos, no, somos diferentes porque no adoramos estatuas, ni vírgenes, ni tenemos rosarios, somos peor. Porque idolatramos gente, porque idolatramos posiciones, porque idolatramos un estilo de vida que nos gusta, porque idolatramos este aparato que nos controla. Entonces nosotros somos igual de idólatras que Canaán. La verdad hay que decirla, porque todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Si en este momento yo te pregunto, ¿qué es lo más importante para ti? Lo que tú respondas, si no es Dios, es tu ídolo. Y para una madre es muy duro decir esto. Porque en automático, por ejemplo, la madre dice, mis hijos. Sin embargo, no puede ser más importante para ti lo que Dios te dio que el Dios que te lo dio. Y muchas veces nuestra idolatría a personas, a estilos, es lo que nos impide poner límites y desalojarlos de nuestra vida como Dios nos está pidiendo. Porque lo idolatras tanto que entiendes que no puedes vivir sin esa persona o sin esa cosa. O porque lo idolatras tanto que te da miedo qué van a decir en tu grupo de amigos si ya en vez de 3 mujeres tú solamente tienes una. Porque idolatras lo que tus amigos piensan de ti. Entonces eso todavía hoy opera en nosotros como hijos de Dios. Y por eso Dios es tan puntual en expresar en Jueces que tú tienes que desarraigar, que sacar todo aquello que huela a un ídolo. Hoy en el 2025 no se trata de la diosa de la fertilidad y Zeus ni nada de eso. Se trata de personas que te llevan a situaciones tóxicas. Se trata de tu trabajo. Se trata del plan que tú diseñaste para tu vida y que no se está cumpliendo. Y eso se convierte en un ídolo. Porque estás más enfocado en el plan que en vivir la vida que Dios te regaló. Y por eso, Dios en Jueces 2, parafraseando un poco, luego de que se da cuenta, evidentemente que lo desobedecieron, les dice a los israelitas que Él no va a romper su pacto con ellos, a pesar de que ellos rompieron el suyo con Él. Pero ellos van a seguir siendo su pueblo y Él va a seguir siendo su Dios. Lo que sí Él permitió es que no iba a expulsar a los pueblos que vivían en Canaán y que esos pueblos le iban a hacer espinas clavadas en el costado. Y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú desobedeces, tú no dejas de ser su hija o su hijo. Tú no sales del reino de Dios, tú te quedas ahí. Pero Dios permite que tú vivas las consecuencias de tu desobediencia para que tú aprendas, para que no lo vuelvas a repetir. Y eso que tú permitiste que se quedara en tu vida por pena, por comodidad,
por exceso de misericordia o por egoísmo, es lo que se mantiene oprimiéndote todo el tiempo. Yo no dije eso a las 6. ¿Por qué desobedecemos? ¿Y por qué desobedeció Israel? ¿Y por qué hoy, 5 de marzo, seguimos desobedeciendo? El más importante, el miedo. Miedo a muchas cosas. Miedo a que si fue Dios que te dijo que hiciera tal cosa. Miedo a lo que van a decir los demás cuando tú tomas decisiones radicales que Dios te pide. Mucho miedo da eso. ¿Por qué? Porque entonces tú te sientes en una posición de que te van a juzgar. El problema es, como dice la maestra de Les Bible, nosotros no somos de este mundo. Y por ende, para trastornar este mundo, tenemos que tomar decisiones radicales. Para el mundo es normal evadir impuestos. Pero tú eres hijo de Dios y tú tienes que pagar impuestos, aunque duele muchísimo. Para el mundo es normal y sobre todo para el dominicano es súper normal que un hombre tenga más de una mujer. La infidelidad está permitida culturalmente en República Dominicana. Que un hombre le hable alto a su mujer está tolerado en la cultura dominicana, pero no está permitido ni tolerado en el reino de Dios. Entonces, cuando tú, mujer, decides separarte de tu pareja porque te maltrata, tú no estás siendo una ñoña. Tú estás siendo una mujer de reino que sabe que el que pagó por ti pagó sangre preciada y que nadie puede venir a ponerte un dedo. ¿Qué también nos hace desobedecer? El cansancio. Señores, no hay nada más difícil que ser cristiano. Es muy difícil. Porque hacerlo bien es muy difícil. Pagar impuestos es muy difícil. Pagar lo justo por una cosa cuando tú puedes conseguirla por otro lado también es muy difícil. Tratar bien al que te trata mal es muy difícil. Entonces uno se cansa. Uno se cansa de hacerlo bien y como que el sistema no te ayuda, sobre todo en este país, ¿verdad? Pero eso no te da una carta para desobedecer. ¿Qué también te hace desobedecer? La falta de disciplina. Hoy quiero, pero mañana no. Ay, sí, hoy yo voy a obedecer, pero mañana no, porque me levanté con una canción que me acordó mis tiempos de antes y ya no quiero obedecer. La falta de interés y la falta de voluntad. Dios te manda hacer misión ahí afuera, no tiene que ser a Corea ni no, a servirle al prójimo ahí afuera, pero eso no es chulo, nadie lo graba, no lo suben a las redes sociales, entonces, ay no, que lo haga otro. Y muy importante, la falta de fe. Cuando tú desobedeces a Dios en una instrucción que Él te dio, es porque tú no crees que lo que Él te dijo va a pasar. Porque Dios le había dicho a estos hijos de Dios desde Éxodo que Él iba a entregar en sus manos la tierra junto con sus habitantes. Y no hizo un disclaimer de si habían carros de guerra o si eran buenos guerreros. Iba a entregar la tierra y punto. Pero desde que nosotros vemos que las misiones que Dios nos encomienda se complican, empezamos a perder la fe en Él y desobedecemos. Pues, ay, no, eso está muy complicado. Yo creo que yo capté mal la señal que Dios me dio. Entonces, Dios nos está pidiendo en este tiempo
que seamos radicales en nuestras actuaciones. Pero tú tienes que creer que es Dios quien te manda y que es Él el capaz de hacer que lo que Él te está pidiendo ocurra. Porque muchas veces nuestra falta de fe viene porque creemos que somos nosotros que lo vamos a hacer. Pero es Él. Porque el que manda respalda, y eso es lo que significa que Él te va a capacitar y que Él te va a entregar las herramientas para hacer lo que Él te pidió que hicieras. Entonces, cuando Dios te da una promesa y no una instrucción, cuando Dios te da una promesa y una instrucción, mantente obedeciéndole y haciendo la instrucción hasta que veas cumplir la promesa. Pero muchas veces, amados, la promesa se convierte en el ídolo de nuestra vida. Y venimos aquí porque Dios nos va a prosperar. Y como vemos que no nos está prosperando, pues entonces la promesa no se está cumpliendo. Entonces yo voy a desobedecer. Porque Dios te dijo que iba a entregarte a tu esposo, pero el esposo no llega. Y entonces, bueno, yo voy a tener que salir a buscarlo. Tú desobedeces la instrucción porque la promesa se convierte en lo más importante para ti. Y la verdad es que obedecer a Dios, amados, siempre nos va a proteger aún de nosotros mismos. Muchas veces la persona que más daño te hace eres tú mismo. Y por eso es tan importante entender que Dios te quiere separar y te quiere apartar de situaciones, de personas y de cosas, porque es para protegerte a ti. Y algo que no había compartido de mi testimonio hasta hoy que lo hice a las 6 de la tarde, es que hace varios años ya yo estaba en una relación muy tóxica con una persona muy tóxica y yo también era muy tóxica. Y esa persona, todo muy bien al principio, pero de repente él se desaparecía. Y yo, que soy una controladora en recuperación y miembro honorífico del FBI, eso me ponía loca. Y yo decía, pero ¿por qué este tipo se desaparece? Y lo buscaba y pasaba por la casa y qué sé yo, qué bueno, nada. Las controladoras sabrán esas cosas que hacíamos cuando no estábamos en Cristo y conocíamos nuestro valor, ¿verdad? Y cuando el mundo te empieza a decir que te va a quedar jamona y qué sé yo, que yo me acuerdo que en esa época, cuando yo tenía amores con esa persona, se empezaron a casar todas mis amigas. Y yo dije, Dios mío, esto no está, yo me tengo que casar porque me queda jamona, porque en mi familia decían que era mejor ser divorciada que ser jamona. Ay, Dios mío, bueno, nada. El punto es que definitivamente al joven le daban unos dolores de cabeza, él hacía un blackout full y él se desaparecía. Al principio yo pensaba que él andaba en andanzas y bueno, a veces también andaba en andanzas. Pero la verdad es que él le daban esas migrañas horribles y él knockout por 2 y 3 días. Y bueno, por más intentos esa relación y volvíamos y terminábamos y volvíamos y terminábamos y mi familia lo quería muchísimo y él es súper chulo, pero nada, Dios definitivamente desarraigó esa relación. Yo lo entendí, me dolió y cada quien siguió su camino. Años después yo me caso con mi hombre de valor. Él se casa, Dios nos regala una hermosa familia, él tiene un bebé y bueno, y me escribe un día por WhatsApp para decirme que como que ya el niño iba a entrar al colegio y que como que dentro de los preescolares que había visto estaba el donde están mis hijos y que qué tal. Le doy el feedback, le digo, ay sí, chulísimo, que sí, que me dijo, bueno sí, yo creo que finalmente lo vamos a poner ahí. Señores, 2 semanas después me llama una amiga para decirme que él se había desmayado,
que había perdido el conocimiento y que estaba en cuidados intensivos. Lamentablemente él falleció porque él tenía un tumor en la cabeza hace años, que era lo que le provocaba esos ataques de migraña horribles. Pero como él era de Superman y no iba al médico, ya cuando ese episodio ocurrió, el tumor había ocupado prácticamente toda su cabeza y no hubo nada que hacer. Y bueno, la verdad es que yo me puse muy triste porque ya ahí Dios había sanado eso, no era un tema de amor ni muchísimo menos, pero era una persona con la que yo compartí muchos años de mi vida y la verdad es que me dio mucha pena por su esposa, su bebé y demás. Y un día, en intimidad con Dios, yo estoy orando y Dios me trae a memoria, o sea, me presenta una foto mía y de mi esposo con mis hijos. Y a seguidas me presenta una foto de la viuda de mi exnovio y su bebé. Y me dijo: ¿viste, Nilka, de lo que te salvé? Y para mí eso fue, yo de verdad que me entregué a su presencia en llanto, porque cuántos días, minutos, horas yo desperdicié haciendo queriendo que una relación tóxica funcionara, cuando todo alrededor me decía que esa no era la persona para mí, pero yo insistía e insistía e insistía. Y Dios me dijo: es que te libré de ti misma. Y eso es lo que Dios hace cuando nos separa de personas, cuando nos saca de relaciones, cuando nos sacas de cosas, a veces abruptamente, a veces te sacan despiadadamente de un trabajo. Y tú dices: Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué así? Porque Dios te está cuidando, porque Dios tiene algo mucho mejor para ti. Pero en nuestro deseo de ser nosotros mismos y de hacer las cosas a nuestra manera, lo desobedecemos y no cumplimos lo que Él quiere para nosotros. Y Dios es tan bueno que continuamente nos da oportunidades para salir de ahí. Y eso hizo con los israelitas. En Jueces 2 luego nos detalla cómo Dios, a pesar de haberles dicho que iba a permitir que esos pueblos lo oprimieran, porque es un Dios bueno, empezó a levantar jueces para liberarlos de esas tribus que habían quedado ahí oprimiéndolas. Y levantó a Otoniel y a Rod y a Gedeón, del que ya hablamos, y a Sansón y a Débora y a Barak. Y empezaron los israelitas en un círculo vicioso, horrible, de llorar para que Dios los salvara. Dios enviaba a un juez, los salvaba, ellos obedecían parcialmente y luego otra vez pecaban. Y se repetía la historia 10 o 12 jueces más tarde. Y Dios, en su infinita misericordia, volvía una vez más a restaurarlos de nuevo. Y nosotros muchas veces somos como los israelitas y vivimos en ese círculo vicioso de desobediencia. Buscamos a Dios cuando las cosas van mal, pero cuando todo va bien, se nos olvida Dios. Buscamos a Dios cuando nos sentimos en peligro, pero cuando estamos libres, hacemos con nuestra libertad lo que nosotros queremos. No le entregamos esa libertad a Cristo para que otros puedan ser libres a partir de nosotros. Y nos pasamos muchos años de nuestra vida en relaciones tóxicas, en trabajos tóxicos, en comportamientos enfermizos y tóxicos que nos hacen daño. Y Dios viene una y otra vez y te da la mano y te saca. Y cuando estás medio repuestico, otra vez. Entonces, ¿qué hace Dios? Lamentablemente, como dice en Jueces 3, Dios muchas veces tiene que dejar que esos procesos ocurran en nuestra vida para que nosotros nos podamos entrenar en la prueba y en el proceso. Dios le dijo: miren, ustedes saben por qué yo dejé esos pueblos ahí, para que la generación que no conoció el desierto, que no sabe pelear, que no sabe
lo que yo hice por ustedes en el desierto, se entrene y sepa cómo librar la buena batalla. Entonces, muchas veces esos procesos que nosotros queremos evitárselo a los demás, o que a veces no lo queremos evitar nosotros mismos, Dios lo que hace en el medio de ese fracaso que tú mismo te buscaste es capacitarte para lo que viene. La crisis, el fracaso y la derrota son los maestros que Dios utiliza para de tu desobediencia sacar un nuevo plan para ti. Porque tú y yo queremos que Dios cumpla las promesas que nos hizo. Pero tú realmente estás cumpliendo las responsabilidades que Él te mandó a hacer. O tú estás más enfocado en la promesa que en amarlo y obedecerlo. Porque te cuento, hermano, que cuando te enfocas más en la promesa, lo conviertes en un ídolo, como te expliqué. Entonces desobedeces y pecas y vuelves al mismo círculo. La promesa, la independencia no puede ser más grande que tu amor a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, el trato que tuvo con Israel fue permitirles que ellos sufrieran las consecuencias, llamar a un juez que los liberara, permitir que ellos se arrepintieran y otra vez y otra vez y otra vez. Sin embargo, yo creo que Dios allá sentado en su trono hubo un momento que dijo: basta ya, basta ya, tengo que hacer algo más radical. Y por eso entregó a su único hijo para que fuera el juez de jueces de tu vida y de la mía. Y ya no es necesario que tú peques, te arrepientas y vuelvas, sino que la gracia y la misericordia que descienden de la muerte en esa cruz cubre multitud de faltas. Isaías 53 del 10 al 11 dice algo, son unos versos tan dolorosos pero tan llenos de amor que quisiera compartir textualmente con ustedes, porque dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. A mí me causa tanto dolor saber que el buen plan de Dios incluía que su hijo muriera por ti y por mí y por nuestra desobediencia. O sea, solo un Dios de amor es capaz de hacer un plan en el que se aplastara y se le causara dolor a su único hijo para salvar a un grupo de desobedientes como nosotros. Y por eso, iglesia, es tan importante en este tiempo hacer conciencia de que Dios necesita tu obediencia. Porque solamente tenemos que prender la televisión ahora para ver qué está ocurriendo en el mundo, justo lo que la Biblia dice para los últimos tiempos. O sea que Dios necesita un pueblo obediente y santo, que sea verdaderamente la novia que Él viene a buscar. Que su sacrificio en la cruz hoy, 2025 años más tarde, realmente valga la pena. Que Jesús diga: yo morí por él, yo morí por ella, pero míralo ahí haciendo lo que yo le digo. Nos caeremos, sí, y Dios lo sabe, porque por eso la palabra dice que 7 veces cae el justo, más 7 veces Jehová lo levanta. Pero se trata de la intención con la que tú haces las cosas que Dios te pide. Jesús cambió para siempre el trato de Dios
con nosotros. No solo porque nos convirtió en sus hijos y no en el pueblo de Dios o criatura de Dios. En el Antiguo Testamento se habla de pueblo y luego de Jesús se habla de hijos. Sino que Jesús lo que hizo fue romper ese círculo vicioso que la humanidad tenía de desobedecer, arrepentirse, ser liberado. Y lo cambió por una matriz de amor en el que Él es el centro. Porque cuando hay pecado y hay juicio, pero hay arrepentimiento, Jesús es capaz de traer gracia y salvación. Y no ha sido necesario 2025 años después volver a levantar otro juez. Tenemos un solo juez, un solo abogado que intercede por nosotros cada segundo frente a nuestro Padre, viendo cómo pecamos, cómo lo deshonramos y cómo hacemos todo lo contrario a lo que Él nos manda. Y Jesús está ahí siempre, amándonos, entregándose por nosotros. Y aunque el acuerdo de conquistar la tierra prometida quedó anulado por la desobediencia de los israelitas, la promesa de que Israel sería su pueblo y una nación grande queda vigente, porque eso somos tú y yo. El pacto que Dios hizo con su pueblo hace miles de años, hoy, 5 de marzo, está vigente. ¿Y qué es un pacto? Porque hablamos de pacto y pensamos como que eso es algo muy abstracto. Un pacto no es más que un acuerdo. Es tú ir en intimidad y ponerte de acuerdo con tu Padre y decirle: Padre, dime qué quieres de mí, qué quieres que haga, a dónde quieres que vaya, y estar dispuesto y dispuesta a cumplirlo. Y hoy yo te quiero preguntar: ¿qué tienes que entregar? ¿Qué en tu desobediencia has estado reteniendo a sabiendas de que Dios te lo está pidiendo? ¿Qué Dios te está pidiendo que hagas que tú no has estado dispuesto a hacer? Porque duele, porque tienes miedo, porque no crees que Él lo pueda lograr. Ciertamente estamos entrando en una temporada de avivamiento en esta casa. Sin embargo, Dios necesita que su iglesia, que su novia sea santa y que esté dispuesta a obedecerle. Porque si no, el nuevo nivel no nos va a encontrar aptos para eso. Así que hoy Dios quiere que tú en intimidad le digas: Señor, sé que me has estado pidiendo que haga esto, que suelte aquello, que salga de esta relación, que deje este negocio que tú sabes que no me conviene y no me he atrevido, pero hoy quiero hacerlo. Y Dios ha puesto sueños en nosotros, en cada uno de nosotros. Y Dios ahí en la adoración me hablaba de que Dios ha hablado de libros que no se han escrito. Dios ha hablado de negocios que no te has atrevido a hacer. Dios ha hablado de alianzas que tienes miedo de ejecutar. Dios ha hablado de lugares donde ya no debes estar y sigues ahí. Dios te ha hablado de puertas que debes tocar y tienes miedo. Dios ha entregado mucho a cada uno de nosotros y el miedo nos ha tenido paralizados y temerosos, pero sobre todo en desobediencia. Hay muchos regalos e instrucciones precisas para los hijos de esta casa, pero solo con obediencia, con disciplina, lo vamos a poder lograr. Si las cosas hasta ahora no te han salido bien, es porque las estás haciendo en tus fuerzas. Si Dios realmente te pidió que hicieras algo y no lo ves, es porque estás siendo obediente selectivo. Muchas veces las oraciones que
le hacemos al Padre están ahí contestadas, pero requiere obediencia, pararte y tomarlas. Así que este mensaje no es solo para hablarte de la obediencia o la desobediencia que trae el pecado, sino que es también para invitarte a hacer ese sueño y ese anhelo que tú sabes en tu corazón que fue Dios que puso ahí. ¿Por qué no hacerlo? Porque quedarte callado o callada, porque quedarte paralizada o paralizado también es desobediencia. Así que yo quiero que tú hoy te pongas de pie y que le demos gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia nos ha sostenido y nos ha alcanzado hasta el día de hoy, porque el pacto que Él entregó en esta casa hace 40 años está más vigente que nunca, pero requiere de tu obediencia, requiere de tu constancia, requiere de tu disciplina, de tu amor y de tu fe. Es tiempo, Global, de obedecer sin entender. Dios tiene 3 meses trayendo palabra de confirmación, de alimento y de dirección para esta casa. Y aún estamos muchos inmóviles y en la expectativa. El reino de Dios es para los violentos, para los que se atreven a desafiar al mundo, para los que se atreven a hacer cosas radicales, porque Jesús era radical. Sin embargo, solamente en intimidad con Él vas a poder descifrar lo que Dios tiene para ti. Y hoy es el día y esta es la hora que Dios ha decidido para que tú te pongas a cuentas con Él, para que tú renueves tu pacto de obediencia con Él, para que tú le digas: Señor, heme aquí, pero estés verdaderamente comprometido y comprometida a ir a donde Él te manda. Estamos transicionando espiritualmente. Probablemente seamos la generación que reciba a Jesús, o probablemente estemos criando a la generación que va a recibir a Jesús. ¿Estás listo para recibirlo si viene hoy? ¿Están tus hijos viendo en tu ejemplo la obediencia que necesita Jesús en su iglesia? Este es un llamado de atención y es un llamado de amor, porque lo único que Dios quiere para nosotros es lo mejor, porque Él está listo, porque solo tienes que extender tus manos. Quiero que extiendas tus manos para recibir lo que Dios tiene para ti. Y yo veo como Dios entrega regalos en esta casa, entrega proyectos dormidos, responde oraciones de madres, de esposas. Dios está puesto para esta casa, amados. Solo tenemos que obedecer, solo tenemos que recordar que Él es capaz de hacerlo una y otra vez, que así como lo hizo con los israelitas, así es capaz de hacerlo contigo y conmigo hoy.